Es el único político que tiene cerca de un 30% de aceptación. Todos los demás políticos se encuentran en el mismo piso y eso es lo que les duele a ellos. Pero tengan la plena seguridad que si Pedro Castillo es repuesto en el gobierno, gobernará democráticamente. El Doj Aníbal Torres lanzó su dardo y aseguró que Pedro Castillo es el único político que tiene 30% de aceptación de parte de la población. Los demás están en el piso, y eso es lo que le duele a la oposición. También aseguró que si el maestro Chotano es repuesto en la presidencia, gobernará democráticamente. Y si el pueblo pide un adelanto de elecciones, atenderá lo que quiere la población porque eso es democracia. El ex premier también resaltó que en estos momentos en el Perú no existe un Estado de Derecho y por ende la ley no vale nada. Pues si existiera, Pedro Castillo no estaría preso ni un segundo más y volvería a Palacio de Gobierno, pues fueron millones de peruanos los que lo eligieron como presidente. Considera también que la única forma de lograr la restitución del expresidente es por medio de la acción de la población, lo que podría también provocar la muerte de algunos compatriotas, si no toman en cuenta las denuncias realizadas por diferentes organismos internacionales quienes confirmaron la violación de derechos humanos, terminando así en prisión porque no solo son responsables los que disparan contra el pueblo, sino la usurpadora Dina Boluarte y todos los parásitos del Congreso que hasta ahora se han negado a tomar acciones para detener las matanzas. Para Aníbal Torres, ahora existe un estado de venganza y una persecución para sacar del camino a todos los opositores. A continuación te mostramos el video. Es el único político que tiene cerca de un 30% de aceptación. Todos los demás políticos se encuentran en el mismo piso y eso es lo que les duele a ellos. Pero tengan la plena seguridad que si Pedro Castillo es repuesto en el gobierno, gobernará democráticamente. Y si la población pide adelanto de elecciones, Pedro Castillo atenderá democráticamente a lo que quiere la población, porque eso es democracia. Por la vía del derecho, en este momento tenemos que decir que en el Perú no existe Estado de Derecho. La ley no vale nada. La ley no vale. Si existiera un Estado de Derecho, Pedro Castillo no podría estar ni un segundo en prisión, sino tendría que estar en Palacio de Gobierno, porque la población, millones de peruanos lo eligieron como presidente, y a esos millones de peruanos le han quitado su voto, le han quitado su presidente. Pero eso no va a ser posible por la vía del derecho. En el Perú no rige en este momento el derecho. Si no rige el derecho, entonces la única forma en que procedería lo que usted me pregunta es por medio de la acción de la población. ¿Qué pasaría si el 19 de julio vienen a Lima 50,000, 60,000 peruanos y exigen la libertad de Pedro Castillo? ¿Qué pasaría? Lo tendrían que reponer. Pero eso es mediante una acción de la población. ¿Que eso daría lugar a que hayan más muertos? Probablemente no lo puedo negar. Pero ya no podrían dispararle directamente a la población, porque ya ahora todos los organismos internacionales han denunciado los crímenes que cometieron en las movilizaciones de enero y febrero. Eso ya no va a ser posible. Y si ellos van a hacer otra vez eso, entonces realmente se estarían poniendo una cruz. Y de frente ya tendrían que ir a la cárcel esos delincuentes. Porque no solamente, como he dicho, es responsable el soldado o el policía que dispara, sino son responsables los oficiales, los generales, que han ordenado que se hagan las cosas así. Pero también es responsable la presidenta y el Consejo de Ministros, que no han detenido la matanza. Y también es responsable el Congreso de la República, porque el Congreso de la República le dio la confianza por mayoría, ¿no?, a los asesinos. Todos ellos deben ser procesados, ¿no?, en su oportunidad y sancionados conforme a ley. Nadie reclama odio, nadie reclama venganza, no, sino simplemente aplicando la ley. Ahora no se está aplicando la ley, ahora hay solamente un estado de venganza, ahora hay una persecución a los opositores,
hay que quitar del camino a todos los opositores. Al Congreso ya prácticamente lo único que le falta es no acabar con el sistema electoral para asegurarse su próximo presidente. Pero que no entiendan esta situación es muy grave, no solamente internamente, sino externamente. Por ejemplo, con haber vacado a una de las fiscales, no, eso no va a quedar así. Eso no va a quedar así. Eso va a haber, si no hay una reacción interna del sistema de justicia interno, va a haber una reacción externa. Claro que la reacción externa demora un poco de tiempo. Así es, así es. ¿Y cómo sería ese gobierno supuesto, digamos, de Pedro Castillo restituido, o esa continuidad, mejor dicho, ya para no hablar de un nuevo gobierno? Si en este momento restituyen a Castillo en la presidencia, no obstante que dicen que Castillo no es inteligente, es mucho más inteligente que cuantos de esos inteligentes, de esos sabios que hablan en los medios de comunicación. Por supuesto que se restablece la paz social inmediatamente, porque Castillo no va a actuar con venganza, no va a actuar con odio, no, tiene que actuar dentro del ordenamiento jurídico, como vino haciéndolo, dentro del ordenamiento jurídico. No se puede separar una coma de eso. Recuerden ustedes que cuando en Arequipa se hizo una convención de empresarios mineros nacionales e internacionales, a mí me invitaron allí para dar un discurso. Di el discurso. Pueden repetir eso. Ese discurso pueden verlo. Y allí se ve la política del Estado. Hemos actuado con toda transparencia, aplicando la economía social de mercado, que se basa en el principio que dice tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Hemos actuado nosotros dentro de esos límites. ¿Y qué hicieron los mineros? Los mineros aplaudieron. Los opositores aquí son esa gente de ultraderecha que se caracteriza por ser las personas muy ignorantes. Como no saben con qué atacarnos, entonces, ¿qué dice? Ah, comunista, dice, terrorista, dice, sabe de comunismo. ¿Dónde diablos habrá estudiado? No sabe lo que es comunismo. Nosotros no hemos ejercido ningún acto de naturaleza comunista, sino de la economía social de mercado que rige en Inglaterra, en Alemania, en todos los países europeos. Lamentablemente, no nos dejaron gobernar, noche y día. Hicimos lo que se pudo, comenzamos, por supuesto, por los más pobres. No les gustó eso, no les gustó que en lugares alejados del país exista, ¿no?, un centro escolar, por ejemplo, con sus bibliotecas, con sus campos deportivos, tanto o mejor que el mejor barrio de Lima. Eso no les gustaba. Durante toda la República ha sido así, pero esa situación tiene que cambiar. Pedro Castillo saldría a gobernar, comenzando, por supuesto, por atendiendo las necesidades de los más pobres y de los pobres, pero sin quitarle un centavo a los ricos, solamente exigiéndole que paguen sus impuestos. Si la población en los hechos no reclama adelanto de elecciones, y eso es de la mayoría de peruanos, por supuesto que Pedro Castillo lo va a atender. ¿Por qué? Porque es demócrata. Porque la democracia quiere decir el gobierno con las mayorías y para las mayorías. Aquí las mayorías piden que la señora presidenta se aparte, pero ellos gobiernan con Pedro Castillo, no gobiernan. Lo que usted dice que durante el gobierno de Castillo hubo democracia. Castillo actuó democráticamente. La pregunta es, y eso hay que decirle a la población, eso hay que decirle. ¿El Congreso actuó democráticamente? Fue un Congreso golpista desde el primer momento. Ahora, por supuesto, esa prensa no quiere hacer aparecer a Pedro Castillo como golpista. Que Pedro Castillo haya querido no cerrar o sustituir o apropiarse de las funciones de otras instituciones, eso es imposible, porque para eso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que hacer lo que hizo Fujimori. Pedro Castillo no ha hecho eso. Pedro Castillo lo único que ha hecho es leer ese discurso. Yo entiendo que es para comunicarse con la colectividad y lo logró,
se comunicó con la colectividad y entonces allí vemos las reacciones de la comunidad en los últimos días de diciembre o en las últimas horas de diciembre y en los meses de enero y febrero. Y esa conexión continúa hasta la actualidad. Es el único político que tiene cerca de un 30% de aceptación. Todos los demás políticos se encuentran en el mismo piso y eso es lo que les duele a ellos. Pero tengan la plena seguridad que si Pedro Castillo es repuesto en el gobierno, gobernará democráticamente. Y si la población pide adelanto de elecciones, Pedro Castillo atenderá democráticamente a lo que quiere la población, porque eso es democracia. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Aníbal Torres? ¿Crees que el Perú atraviesa un estado de venganza que busca acabar con todos los opositores del gobierno? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.